Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. Hoy vamos a tener un breve acercamiento a lo que es la filosofía dentro de la Edad Media, pero abriendo nuestro horizonte a lo que es el mundo árabe musulmán. Recordemos varias cosas. La primera, que la época medieval solo ocurre en Europa. Las características políticas, sociales que afectaron al mundo europeo en la época medieval solamente ocurre en ese espacio geográfico, en Europa. Pero nosotros tenemos que abrir nuestro entendimiento y abrir nuestras perspectivas para poder comprender que no solamente la filosofía nace o se desarrolla en Europa, sino que hay otros tipos de pensamientos, otros tipos de filosofías que también son muy importantes y que por nuestra cosmovisión eurocéntrica del mundo, pues se nos han desdibujado, se nos han perdido o se nos han ocultado. Tenemos entonces que ir a esa época medieval que ocurre en Europa, pero extendernos hacia Asia, extendernos hacia otra religión, extendernos hacia otro pensamiento, hacia otro escenario geográfico y entender que el mundo árabe musulmán también desarrolló conocimiento, también desarrolló filosofía. Por eso, el subtítulo de esta clase, que es un breve acercamiento a la falsafa medieval, falsafa, conózcase como el concepto de filosofía dentro del mundo musulmán, ¿listo? Dentro del mundo árabe musulmán. Es las posibilidades teológicas y filosóficas del mundo árabe musulmán. Es decir, que no solamente se desarrolla teología y filosofía en Europa, sino que también se desarrolla en Asia. Y tenemos que ir a esas filosofías y religiones no occidentales para poder entender qué aportes le hacen, número uno, al pensamiento humano y número dos, al pensamiento de otras religiones. En este caso, podemos entender que la falsafa o que la teología musulmana, la teología islámica, aporta a la teología cristiana. Y hay un aporte allí porque resulta que el pensamiento teológico del Islam viene a ser influenciado por Aristóteles. Aristóteles no era conocido en Europa de una manera tan cercana, tan profunda como la conocían los musulmanes. De hecho, por mucho tiempo Aristóteles fue rechazado por el simple hecho de haber sido comentado y haber sido retomado por el mundo musulmán, pero gracias a esos aportes y gracias a que Santo Tomás se acerca al pensamiento de Aristóteles, nosotros podemos decir que se desarrolla y se amplifica la filosofía y la teología de la Edad Media en el mundo europeo y pues obviamente en la cosmovisión cristiana. Entonces podemos ver que también el cristianismo aporta a lo que es el Islam en su fundación, listo, en su crecimiento. La teología y las teorías que devienen en el cristianismo son también amplificadas o son también desarrolladas en el Islam. Por ejemplo, la teoría o la idea de que existe un único Dios viene a apropiársela Mahoma, y esta teoría viene a ser el estandarte, la base de toda la teología musulmana. ¿Listo? Entonces, hay allí una interacción recíproca, hay allí un diálogo interreligioso que deviene en pensamiento. Obviamente, cristianos y musulmanes tienen ciertas discusiones teológicas con respecto a algunos temas, y cada uno va a desarrollar autores y pensamientos totalmente distintos que van a hacer que se defiendan sus argumentos, los argumentos del cristianismo y los argumentos del Islam. Pero allí las dos interactúan y allí las dos beben cada una de la otra de diferentes pensamientos. El cristianismo, al beber del Islam, desarrolla y transforma ese pensamiento, y lo mismo el Islam del cristianismo. Entonces hay que entender que hay un desarrollo filosófico dentro de lo que conocemos como el Islam, en lo que se conoce la Edad Media europea. Para comenzar, quiero citar el capítulo 16 de las abejas del libro sagrado del Islam, el Corán. Y este libro sagrado en la Aleya 78 nos dice lo siguiente:
Dios los hizo nacer del vientre de sus madres sin conocimiento del mundo que los rodea. Él los dotó de oído, vista e intelecto para que sean agradecidos. Esta es la premisa por medio de la cual el Islam va a desarrollar filosofía. Hay que dar argumentos verídicos y racionales de la fe. Por eso dice aquí, nosotros no comprendemos lo que está a nuestro alrededor, pero Dios nos dotó, miren, de oído, de vista y de intelecto. Es decir, Dios nos dotó de los sentidos y de la razón para acercarnos a este mundo que nos rodea, a esta realidad y poderla comprender. Allí entonces hay un acercamiento a la filosofía aristotélica y existe precisamente una unión de este pensamiento junto con la teología musulmana. Entonces, Dios nos crea a nosotros con intelecto, con sentidos para poder acercarnos al conocimiento de la realidad que nos rodea. Entonces, vamos a ver cuáles son los puntos centrales de esta filosofía. Número uno, entonces tenemos un acercamiento conceptual. ¿Cuáles son los conceptos que se desarrollan en lo que conocemos como la falsafa? Entonces, hay un anclaje filosófico y religioso, es decir, hay una mixtura, allí podemos ver que se unen lo que es filosofía y lo que es religión, no se separan. La religión también es ciencia y esa ciencia hay que conocerla por medio del método filosófico. En este caso, pues los métodos filosóficos que se utilizaron fueron el aristotelismo, el platonismo y el neoplatonismo, que ya ahorita les voy a explicar a qué hacen referencia cada uno. Entonces, dentro de las premisas teológicas y filosóficas existen, número uno, que Dios existe. ¿Listo? Esa es la premisa filosófica y teológica principal, que Dios existe, pero que ese Dios se reveló a través de esto, que se llama el Corán. Es decir, Dios da una revelación a través del Corán, Dios se muestra a través del libro sagrado del Corán. Este libro sagrado tiene que ser interpretado por los profetas o tiene que ser interpretado por los filósofos. Y de esta manera llegamos a un acercamiento verídico de lo que son las verdades de Dios. ¿Listo? Llegamos a un acercamiento de lo que es el intelecto de Dios, el que es el intelecto agente, como lo conocen los filósofos de esta filosofía. Entonces, lo más importante es que también el profeta, que es Mahoma o Mohamed, Mahoma entonces viene a ser aquel transmisor de ese mensaje. Entonces, hay un anclaje filosófico y religioso. El profeta es aquel que revela el mensaje, pero otros tienen que decodificar los símbolos de ese mensaje. Y esos otros, a través de la razón, vienen a ser los filósofos. Durante este tiempo, ellos tienen entonces o reviven lo que es el aristotelismo y el platonismo. ¿Listo? Y pues el aristotelismo y el platonismo, ellos beben de esa cultura griega, de ese pensamiento griego, para poder desarrollar los conceptos que están aquí plasmados en el Corán y los conceptos que ellos mismos desarrollan como filósofos. ¿Listo? Y el neoplatonismo, que es una forma nueva de conocer o de interpretar a Platón. Entonces, estas nuevas formas están muy conectadas con lo que es lo místico, lo espiritual, y pues vamos a ver entonces de muchas maneras cómo se interpreta el Corán y cómo se interpreta la realidad a partir de una premisa, por ejemplo, como la emanación. Entonces, todo lo que existe no ha sido creado por Dios, sino que emana de Dios. ¿Listo? Entonces, son unos nuevos conceptos que son introducidos en esta época por el mundo musulmán. Hay otro concepto que es sobre la libertad humana o sobre el determinismo. Entonces, se dividen el pensamiento con respecto a este punto, y los qadaríes dicen que existe una libertad humana y que el hombre es responsable de sus actos, mientras que los yabaríes van a decir no, todo acto del hombre y todo lo que ocurra en el universo, lo que ocurra en el acto mismo del ser humano está determinado por Dios. Es decir, Dios es quien conduce los actos del ser humano, mientras que los qadaríes dicen no, cada ser humano es totalmente libre de decidir cómo comportarse y es responsable de las consecuencias por las decisiones que ha tomado. Cuando hablamos del derecho, entonces nos damos cuenta que hay una suprema preocupación por cómo se tiene que comportar el ser humano, primero frente a Dios, pero también frente a los que están a su alrededor, frente a la sociedad. Entonces, el Islam se convierte también en una premisa política
en el sentido que se tienen que establecer ciertas leyes para que todos vivan en armonía los unos con los otros. Y estas leyes pues están consagradas en el libro del Corán. El misticismo también tiene un papel muy importante porque como se revive el neoplatonismo, como se bebe el neoplatonismo, pues ellos van a decir que solamente una experiencia espiritual nos puede llevar a la luz de la verdad. Solamente una experiencia espiritual nos puede acercar al conocimiento de Dios. Entonces, pues para ellos la importancia del misticismo, de conectarse con Dios, de lo devocional, de lo espiritual, de lo ritual, es supremamente inherente al ser humano primeramente, pero también es muy importante para poder conseguir las verdades de Dios. No solamente se consiguen a través de la razón, sino también de la meditación. ¿Listo? Existe una ética, un postulado ético, y ellos hablan de lo siguiente: la virtud que practicar y el mal que hay que evitar. Entonces, ¿cuáles son las virtudes que se tienen que practicar? Dios dota al ser humano de intelecto, lo dota de una revelación que es el Corán, y a través de ella el hombre debe conocer cuáles son las virtudes que debe practicar, ¿cierto? No deben haber excesos en el ser humano, sino que debe practicar las buenas obras y tiene que evitar las malas obras. Y por último, hay un acercamiento a lo que es la antropología, y pues allí, como hay un neoplatonismo, el hombre se ve como reflejo de la estructura del universo. En pocas palabras, el hombre viene a ser como un microcosmos, ¿listo? Un universo en miniatura, porque el universo está constituido por tres partes. Recordémoslo, si ellos beben de Plotino, que es un neoplatonista, existe el uno, que es Dios, el intelecto, que es cómo se revela Dios a través de lo que es el universo, y por último el universo, que también emana de Dios, que es todo lo que está compuesto de materia, de forma, la realidad natural que nosotros vemos. Entonces, el hombre está compuesto para el Islam, está compuesto de alma, de cuerpo y de intelecto. El alma entonces viene a ser la forma substancial. Cuando hablamos de algo substancial, estamos diciendo que es algo espiritual, algo que no se puede ver, ¿cierto? Y además es el principio de vida. Aunque es para ellos es simple, pues tiene muchas maneras en las que se puede manifestar. Esto quiere decir entonces que el alma exterioriza a través del cuerpo lo que ella es. ¿Listo? Pues obviamente el intelecto es la manera como se perfecciona el alma, porque para ellos es importante que el ser humano se perfeccione para que pueda llegar a ser feliz, y solamente se puede hacer por vía del intelecto, y el cuerpo, que es la parte social del ser humano. Entonces, de esta manera conocimos un acercamiento muy, pero muy general de lo que es el pensamiento islámico en la época de la Europa medieval, y pues posteriormente vamos a continuar con algunos filósofos que nos van a hacer entrar a ese pensamiento de una manera más profunda. Entonces, Dios los bendiga, un feliz día.